Génesis 37, versículo 34. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Bienvenidos y bienvenido Ángel. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Génesis 37, 34. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Está ahí. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito y buen Dios y Padre Celestial, gracias primeramente, Padre, porque nos permite vivir un día más, Señor, en esta tierra. Amén. Que nos ha puesto. Gracias por mi familia en Cristo, por mi familia que me ha dado, Sí, Señor. por mis amigos que están aquí conmigo en este día, Amén. y por todos mis hermanos y por todos los que no están aquí también, Señor. Gracias porque nos permites un día más, Señor, de venir a buscar de tu presencia, venir a llenar nuestro Espíritu Santo con su presencia, bendito Señor. Gracias porque todo esto, Señor, que acabamos de mencionar no sería posible sin el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, su Hijo amado, Señor. En esa bendita cruz del Calvario donde dio hasta la última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados, Padre eterno. Gracias, gracias, Señor Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ponga en sus manos este servicio, Señor. Bendiga mis labios. Amén. Ayúdeme, Señor, a hablar solamente lo que usted me ha mandado a decir, bendito Señor, y que su palabra no regrese a usted vacía y que venga y haga para lo que usted la mandó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar en este día de una historia maravillosa. En este capítulo 37, en los títulos de la Biblia dicen, se empieza a hablar de la vida de José, José el soñador. La mayoría de nosotros ya conocemos a José. Los que no lo conocen, esta es una historia maravillosa. Y aquí comienza la felicidad de José y el sufrimiento también de José. Pero de una manera, el Señor, hace rato mencionaba mi hermano Rodolfo, que Él tiene control y la soberanía de Dios, hermanos, es inmensamente incomprensible, pero maravillosamente bendita. Amén. Se siente uno diminutivo al estudiar más de la palabra de Dios. Es una bendición grande, pero la necesidad nos va tomando, nos toma. Ese es el amor que cuando empezamos a verdaderamente experimentar el amor de Dios por su palabra, es como cuando ahorita huele ese alimento que la hermana preparó, ya nuestro estómago empieza a rugir, ¿verdad? Y nuestras tripas y queremos comer. Cuando usted empieza a amar de verdad al Señor, entregarse al Señor de verdad, que lo deja todo, mencionaba mi hermano en la clase, esa hambre, y al empezar a leer la palabra empieza nuestro espíritu a regocijarse y a querer más y más. A veces, la mayoría de las veces, en mi caso, no entendemos, pero el Señor dice, ahorita le dijo a Pedro, ahorita no entienden, pero después entenderán. Amén. Eso es lo que tratamos de transmitir, al menos honestamente lo digo yo. No me canso de repetir, pero también de afirmar que no soy el mejor predicador, pero afirmar que estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Y así esta historia empieza a relatarse sobre José el soñador. Una historia maravillosa que es una historia de perdón, hermanos. Yo no sé el Señor a quién le quiere hablar. A mí ya me ha hablado, gloria a Dios. Espero que me entiendan y agarre lo que usted necesite de ahí, porque eso es lo que el Señor quiere. Y estudiaba esta historia en Génesis. Aquí comienza el 37 y se recorre hasta los versículos, creo hasta el 48, donde finalmente José pues ya es la mano derecha de Faraón, es un gobernador. Una historia maravillosa, ¿verdad? Pero comenzamos a leer
Y aquí en el capítulo 34, donde dice: Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Él estaba destruido por la vida de José. Pero aquí la historia toma un giro tremendo. Y pareciera, los estudiosos de la Biblia dicen que pareciera que estos versículos que continúan el capítulo 38, donde empieza a hablar de Judá y Tamar. Ahí dice los subtítulos de la mayoría de las Biblias: Judá y Tamar. Y dicen ellos que, bueno, pareciera que como que nada más introdujeron esos versículos ahí como para relleno de la historia. Pero cuando usted empieza a saborear la palabra de Dios y empieza a leer, wow, se queda uno con la boca abierta, no sabe uno ni qué decir, hermanos. Es unos versículos importantísimos. Dice uno que ama la palabra de Dios, ya todos los versículos son importantes, pero así parece el Señor. Sus misericordias, sus bendiciones son nuevas cada día. Amén. Y aquí ya para de hablar de José, y en la escena resalta otro carácter, otro personaje importantísimo, que es Judá. Pero ya tenemos conscientes, ya sabemos que en este entonces Jacob estaba enlutado porque su hijo amado, cuando comenzó a leer, hermanos, capítulo 37, todo el capítulo 37, habla de cómo José era el favorito de Jacob. Pero dijera uno, bueno, pues que no tiene nada de malo, ¿verdad? Aparentemente tener un hijo favorito, lo ama uno más. Pues en la vida supuestamente los hijos menores a veces son los favoritos. Pero luego aquí empieza uno a entender cuando el Señor introdujo a Judá y Tamar aquí, para saber cómo era esa relación entre Judá, entre su padre Jacob, sus hermanos, porque hasta este momento pareciera que sus hermanos y Judá, porque era de los primeros 4 hijos, era el 4º hijo que tuvo Jacob, con Lea, otro personaje que vamos a estudiar. Gloria a Dios que nos alcance el tiempo. Este personaje pareciera que fue una persona mala, que a quién se le ocurre ni en nuestras mentes que tratar de matar a su hermano. Ahora a uno de los más pequeños. Si es todo lo contrario, los tenemos que proteger, ayudar. Pero aquí entra la historia donde se nos da más información y es importante leer. Vamos al capítulo 29. De Génesis 29 y versículo 31. Es importantísimo. Se nos dice aquí un poco de lo que sucede hasta ese momento y por qué los hermanos tenían tanto odio, celos, a tal grado que intentaron matar a José. 29, 31. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Y dice, los hijos de Jacob, tiene el subtítulo, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Hasta aquí se está hablando Jacob. Y si nos vamos más atrás también, a veces hay que regresar y para adelante y regresar. Jacob fue con sus parientes cuando iba huyendo de Esaú, que le robó su primogenitura. Entonces su mamá lo mandó con sus parientes para casarse. Se enamoró de Raquel, pero resulta que el suegro ahí le jugó una pequeña trampita. Dicen por ahí un pecado bondadoso que no existe, una pequeña trampita, para no desviarnos mucho. Entonces él tuvo que trabajar para acabar de hacer las cosas más feas para Lea. Una costumbre en ese tiempo era trabajar 7 años, pero por la primera hija. La mayor era la primera que tenía que salir. Entonces una trampita le cambió las hijas. Trabajó 14 años por las 2 mujeres. Pero ahí se vio algo en esa historia. Si leemos, yo sé que es un poco confuso, pero si usted lee va a ver que esa trampita corre en esta familia. Cuando usted se va más atrás, Jacob engañó a su padre Isaac
por medio de ponerse pie, como su hermano era velludo, lo engañó para robarle la progenitura. Pero no nos perdamos más. Dice el capítulo 31, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, el primogénito de Jacob, ¿verdad? Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. El 33. Concibió Lea otra vez y dio a luz a un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. El 34. Y concibió otra vez y dijo, y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Hasta aquí, hermanos. Regresando a la historia. Esta mujer, dice la Biblia, Lea, hermana de Raquel. Jacob llegó con sus parientes, con Labán, se enamoró de Raquel, aceptó todos los términos que le puso el suegro. Mira, tienes que trabajar 7 años, te la voy a dar. Lo hizo, pero en el momento que ya se había cumplido el tiempo de que le diera la hija, le jugó la trampita, hizo una fiesta grande en la mano, como ahora se hace en cualquier fiesta, cualquier boda. Dice la Biblia que pues tuvo que haber bebida ahí, alcohólicas o mucha distracción. Dice la Biblia que dormido Jacob le puso a la otra hija, a Lea. Lo engañó también la mano. Despertó Jacob y ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que un engaño, y total lo hizo trabajar otros 7 años, que van a ser 14 años. Pero fíjese, aquí entra esto que nos tenemos que poner a pensar cuando estaba estudiando. Por si no lo ha pensado, y todo se dirige, es importante, hacia Judá, hacia José, hacia nuestro Salvador. Amén. Porque tiene una cosa muy importante. De aquí, esta es la descendencia física en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense todo lo que sucede para que eso pueda ser posible. Esta mujer Lea. Ustedes, mujeres, ¿verdad? Fíjense. Ella sabía que Jacob no la amaba. Y arriba sobre eso, para acabarla de fregar, como dice uno, disculpando la expresión, tuvo que vivir con su hermana, que ella sabía que Jacob la amaba. Para una mujer eso ha de ser tremendamente horrible. Sentirse menospreciada y por su hermana. Y dice la Biblia, para agregarle más cosas, Dios es soberano, hermanos. Dice que Raquel era de pies a cabeza completamente bella. Y dice que Lea tenía un defecto en los ojos. No sabemos qué es, ¿verdad? Pero dice la Biblia, puntualmente ahí tiene uno que empezar a leer. La Biblia no tiene secretos, hermanos, ni interpretación de cada quien. No, la Biblia es clara, es clara. Cuando usted ama al Señor, esa hambre que les mencioné, empieza a hacer frutos en usted. Amén. Y a entender, el Señor nos revela su palabra. Pero Lea se sentía rechazada, fea, engañada, marcada. Y todo esto lo viene a ser parte de una decisión que Jacob tomó antes. Venía huyendo. No tenemos que olvidarnos de eso, de ese engaño. Pero aquí ya estaba Lea así. y ella, Raquel, dice la Biblia que no podía tener hijos. Pero Lea sí. Pero no la amaba Jacob. ¿De qué le servía tener hijos? Son los primeros 3 hijos que tuvo. Él le clamaba a Dios, bueno, esto lo voy a hacer. En el primero dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Fíjense, y miró Jehová en el 31. Y concibió Lea y dio a luz a su hijo y lo llamó Rubén, el primero, porque vio Jehová, le llamó Rubén. En el 33 concibió otra vez y dio un hijo. Y por cuanto oyó Jehová, nuevamente, primero vio Jehová, después oyó Jehová. Y le puso Simeón. Después, pero ella trataba de agradar a su esposo, a Jacob, tratar de ganarse el amor de él por medio de sus propias fuerzas.
Y así siguió ella. No le bastó un hijo, no le bastó 2 ni 3. Y ya en el 4, esto ya lo mencionamos el otro día, ¿verdad? Concibió otra vez en el 35 y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Ahí ella ya no le importó lo que Jacob pensara de ella. Dijo, esta vez ya, como cansada la mujer, todos los desprecios que recibía. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y en ese momento, hermanos, ella no se dio cuenta, como la mayoría de nosotros cuando venimos a Jesús, lo grandioso que estaba sucediendo en el cielo, hermanos. Estos 4 nombres estaban siendo inscritos en la ciudad que nos espera allá arriba, hermanos. Porque en este momento dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y en ese momento pasó ella a ser descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella no sabía nada, hermanos. No sabía nada. Entonces, regresamos al 37, 38, donde Judá empieza la historia con Tamar. Y el versículo capítulo 38, versículo 1, donde terminamos. Y aquí dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y ahí comenzamos que Judá, pues era, hasta este momento, pareciera que Judá es un hermano malo. ¿Cómo pudieron matar a sus hermanos? A su hermano tratarlo de matar. Ahora lo vendieron. Y luego le echaron mentiras a su padre. Otra vez, nuevamente, el engaño. El engaño, que en esta familia ya es costumbre. Sus ropas de José, que dice la Biblia, que mataron a un animal. ¿Verdad? Lo mataron, llenaron las ropas de sangre y se las llevaron al pobre viejo. Imagínense otro dolor tremendo, hermano. El engaño de esta familia corre, ¿verdad? Y no es la última vez que va a suceder. Cuando leemos a José, la historia de José. Y el padre dijo, no, yo no quiero nada, yo quiero descender hasta el Seol por mi hijo. Imagínense Judá, crecer en esa, para que entendamos un poco, y ahí me identifiqué yo un poco. Y no sé ustedes, en sus familias se haga esta es como una enfermedad espiritual. Porque hasta este momento Judá, en el 36, comenzando el capítulo 38, dice ahí que él se apartó de sus hermanos. Y al apartarse de sus hermanos, ahí dicen también los estudiosos de la Biblia, que estas palabras, este versículo es como un significado doble de profecía, porque él se apartó no nada más físicamente, pero fue apartándose de Dios. Él, poco a poco, ahí, si continúan leyendo todo el capítulo 38, habla que se casó con una mujer adulamita, de un hombre que se llamaba Suá. Y ahí empezó la desgracia para Judá, hermanos, para el descendiente de nuestro Señor. Desgracia tras desgracia, tuvo hijos, se le murieron, y él le valía. Pero también no debemos de ser tan rápidos para juzgar, ¿verdad? Como muchos somos, contándome yo también. Vemos un hombre tirado en la calle, ¿verdad? O pidiendo servicios de prostitutas, o haciendo lo que sea, ese de seguro es así, o no le queremos dar dinero. Sí, a veces tenemos que ser inteligentes y usar nuestro sentido común que el Señor nos ha dado, y si vemos que el hombre obviamente va a comprar drogas, pues tratar de comprarle un alimento o hablar con él. Pero así estaba Judá destrozado. ¿Por qué estaba destrozado hasta ese momento? Una culpa que me imagino que no podía él con ella. Pero no era todo, hermanos. Imagínense ustedes vivir bajo un techo donde él sabía que su madre era despreciada por su padre. Y para acabar, agregarle todavía más, como así nos cuenta la historia, el relato, Jacob prefería a José. Imagínense, José, dice la Biblia también, hasta este momento entendí por qué resalta la Biblia que era un varón, que era bien parecido a José. Pues claro, se parecía a su madre. Dice la Biblia que Raquel era hermosa. Y acá Judá, imagínense, Judá, hijo de Lea. Lea tenía un defecto en los ojos. A lo mejor también Judá tuvo que tener un defecto. Y él viviendo en ese techo. Y el padre, mira, mi hijo, lo amo, lo quiero. No es como ustedes. Y luego José empieza a tener esos sueños, donde decimos que comenzó
la bendición de José, pero también la desgracia. Wow, dice uno, es mucho. Un día un muchacho se habla de la palabra de Dios y le hice una pregunta, a lo mejor fue un poco brusca, pero el Señor sabe que tiene control. Le dije, bueno, ¿por qué se persignan? A ver, dígame usted por qué se persignan. Y ya tenía yo 2, 3 semanas hablando de la palabra de Dios y como que esas palabras destruyeron todo. Como que me volvió a ignorar. Dice, no, ya ves, nada. Es más, dice, no, ¿sabes qué, Manolo? Ya no. Sí, se oye bonito, pero es muy complicado. Yo mejor me quedo aquí ya. Y así a veces uno tiene que tener cuidado. Pero Judá, horrible, hermanos. Pues yo viví eso también, yo el mayor de mi familia, mi madre, pues a mis hermanos más chicos ha preferido. Y directamente nos decía, no, ustedes no son nada, váyanse, corran, váyanse de aquí. Nomás mis hijos estos. Pues así Judá. Pero aquí es bien importante porque la historia toma este giro sobre Judá. Entonces empieza la destrucción tremenda. Dios miró, oyó, y ahí estaba Dios presente. La prueba es que a Raquel no le había dado hijos y a Lea le dio hijos el Señor. El Señor ve el sufrimiento de cada uno de nosotros, hermano. Amén. A veces pareciera que no, o que no hay solución, pero el Señor tiene control. Acuérdense que cuando Judá nació, inmediatamente en el cielo se escribió el nombre de Judá y Lea pasó a ser miembro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo sabía ella. Muchos de nosotros, regresando nuevamente, cuando venimos a los pies del Señor, es algo maravilloso que no nos podemos dar cuenta y conforme caminamos con el Señor vamos viendo bendición tras bendición, tropiezo tras tropiezo, a veces 1000 tropiezos y una bendición, pero no lo vemos. Ahora, si usted camina con el Señor 5, 6 años o 2, 3 semanas, pero no se mantiene en Él, es un cristiano nada más de palabra o de Biblia el domingo, no sirve de nada. Tiene que ser la transformación interna. Y si no está ahí, búsquela. Amén. Porque si no la buscamos cuando venga la hora de las cuentas, no hay lonche gratis, dicen por ahí. El Señor va a juzgarnos conforme a nuestras buenas obras y a nuestras malas obras. Crea en Él o no crea en Él. Pero regresando a la historia, aquí en el versículo, capítulo 38, se me confunde. Tamar. Entra esta mujer, cananea, Tamar. Ya establecimos por qué Judá le valía ya todo, él quería destruir su vida. Y lo estaba haciendo de una manera tremenda. Se fue a ese pueblo donde había prostitutas, le había dicho él a su nuera, porque esta Tamar era su nuera, se casó con su hijo, pero se murió su hijo porque dice la Biblia que él era malo y Dios lo mató. Y le dijo a su nuera, vete, que se casara con el que seguía, pero también era malo y también el Señor lo mató. Y después el otro hijo, pues estaba muy pequeño para casarse con ella, le dijo a Tamar, básicamente, vete con tus padres, cuando este esté grande, la mayoría de edad, y pueda casarse, te lo llevo. Pero Judá ya estaba, a ese entonces, después se murió su esposa. Y para acabar todo, para hacer las cosas más feas, él empezó a decaer. Y se encontró un amigo, ahí dice la Biblia, que lo llevó a ese pueblo donde había prostitutas. Y ahí estaba Tamar, le dijeron a Tamar, mira, ahí viene tu suegro. Por ahí viene tu suegro. Y ella bien preocupada, ya sabía que ya no había otra forma de conservar la descendencia, porque ya se había muerto su esposa de Judá, sus hermanos, los hermanos habían muerto y el último hijo que le iba supuestamente a arribar a Tamar para casarse, ni siquiera lo tomó por cuenta Judá, ya se le había olvidado todo, no le importaba. Su trauma era tremendo aquí, su corazón de piedra. Y todo, imagínense, póngase en el lugar de Judá, ¿no seríamos iguales? Ver el sufrimiento de su madre, ver el sufrimiento por parte de su padre. ¿Qué hago yo aquí? Mejor me voy. Y ahí va. Pero Dios es grande y soberano. No debemos de olvidarnos de eso. Soberano, Él tiene todo bajo control. Amén. Pero nos da la opción todavía, es lo maravilloso de escoger. Así como estaba Judá en esa situación, Él escogió, fue su opción. Y también esta mujer Tamar. Y aquí la ironía, ¿qué dice una ironía? Cómo Dios es soberano. La mujer cananea, al oír que venía Judá al pueblo, se disfrazó de prostituta, dice ahí.
porque sabía que a eso iba a buscar Judá. Y ella preocupándose más por la descendencia de nuestro Salvador que el propio Judá. Y casi lo logró Judá, destruir esa descendencia. Casi, pero ese casi es grandísimo, porque dice también más adelante que el cetro no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El Señor ya tenía eso ahí. No se le iba a quitar, pero sí le dio la opción a Judá de decidir lo que quisiera hacer, seguir a Dios o no seguirlo, y casi lo logra. Pero ese casi es grandioso porque Tamar se disfrazó de prostituta y al pasar Judá por el pueblo, recuerden, Judá ya estaba decepcionado por todo lo que le había pasado, se le murió la mujer ya le valía todo. No por aquí, ni siquiera por aquí le pasaba a su hermano José. Entonces, miró a Tamar ahí, disfrazada a Tamar, empezaron a hacer negociaciones, porque así se hace con esas mujeres, las que se dedican. Dice la Biblia, no lo digo yo, aquí dice la Biblia, ¿qué me ofreces? Pues te voy a ofrecer esto. Aquí dice que me dejas en prenda, pues sacó la tarjeta de crédito Judá, que era una prenda, y dice, cuando lean, pues vean lo maravilloso que es el Señor, para entender nosotros. Y ya hicieron sus negociaciones, se metió con ella. Después pasaron unos días, 3 meses, le dijeron a Judá, mira, porque no falta, hermanos, ¿verdad? No falta la mosca en la sopa o en la leche. Mira, tu nuera, la que estaba allá, ya está embarazada y tiene 3 meses. Y en el versículo 38, en el 24 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y que sea quemada. Ese corazón todavía es duro, hermanos. Duro, pero durísimo. Y entendemos por qué, pero era duro, no es excusa. Solamente quiero que entiendan por qué estaba duro y para que vean lo grandioso que va a ser el Señor. Pero ella, cuando la sacaban a Tamar, fueron a sacarla para quemarla. Wow, dice. Envió a decir a su suegro, del varón cuyas, la tarjeta de crédito, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. En otras palabras, de esta tarjeta de crédito me la dio ese. Cuando hicieron la negociación, le dijo, mira, te ofrezco estos animales, no los tengo, pero aquí está en prenda. Ok, dame la prenda. Tamar sabía, ella sabía que lo que estaba haciendo, pero él no. Se llegó el tiempo que la iban a matar, a quemar. Dijo, espérense tantito. De esta tarjeta de crédito, estas prendas son del que va a ser el padre de quien estoy embarazada. Entonces Judá 26 dice, los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció. Ahí Judá reconoció y empezó ahí una transformación de Judá, hermanos. Ese corazón herido, pero también es a veces nuestro corazón, los problemas o la falta de perdón. Porque esta historia de José, de eso se trata, hermanos. Perdón, pero aquí empieza a tomar un giro para que entendamos cómo debemos de perdonar. Si nuestro Señor Jesucristo dice una alabanza por ahí que cuántas veces trató de amar, pero no sabía perdonar. Solamente el amor de Jesús puede transformar nuestro corazón. Sin Jesús no hay perdón. Dice, ahora que fui de vacaciones, entre comillas, porque el Señor sabe que vamos a evangelizar allá con mis hermanos. Está la lucha dura, ¿no? Mi esposa está de testigo. No quieren muchos, unos que ya era cristiana, mi hermana ya no quiere ahora, y llena de odio contra los otros que son cristianos. Y pues ellas se ponen celosas o se enojan porque voy yo de aquí para allá. Me tocó platicar con mi abuelita que gracias a Dios se curó, la que ya se iba a morir. Oramos por ella hace unas semanas. Esta señora estaba en Durango, ya se iba a morir, compraron su caja, la ropa con que la iban a enterrar, ¿verdad? La señora tiene 98 años, ¿va a cumplir? 80 y tantos. Pero ahí está, mi abuela la veo yo como nada, le dije, wow. Y ella es cristiana también, ya sabe, ella ya sabe. Dijo, tráigame para acá, yo no me quiero quedar aquí.
Era horrible ahí en ese lugar donde estaba en Durango. Pero ya lo que me sorprendió y me marcó mucho, que ya tenía la ropa y el cajón. Ya decepcionados. Pero oramos nosotros, oraron en la iglesia de allá y ahí está mi abuela como testimonio. Gracias Gloria a Dios. Para el que cree en el Señor todo es posible, amén. Amén. Y así, regresando a la historia, esta tremenda cosa que fue marcado Judá empezó a transformarlo el Señor, porque solamente Él lo puede hacer, hermano. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, no podemos. Tenemos que llenarnos de Él. Como Lea aceptó que solamente el Señor le iba a ayudar, ya no le importaba si la quería Jacob o no. Y ahí fue cuando recibió esa bendición tremenda, ¿verdad? Hablando sobre el perdón, fíjense cómo ya regresando a la historia, regresan a José. Y ya sabemos por qué lo odiaban. Y ahora al otro lado de la moneda, para ir un poco más rápido, vemos a José. ¿Por qué más? Dice aquí algo muy, muy puntual que dice, cuando José ya es vendido y ya cae en las manos de Potifar, este gobernante importante de Egipto, dice que inmediatamente en los primeros 3 versículos de ese capítulo dice que Potifar veía que Dios estaba con él, que la mano de Dios estaba con José. Y eso es para que abramos los ojos. ¿Y qué diría de usted? ¿Qué dicen allá afuera? ¿Está Dios con usted? No. O a veces dice que nada más a veces. O cuando vienen los aprietos o donde hay que refugiarse solamente en Dios, ¿está usted con él? Y lo muy marcado ahí dice, y José también era miembro y parte de ese sufrimiento que Judá y sus hermanos. Porque él le daba los sueños, Dios, y imagínense este jovencito de 17 años, dice la Biblia, ¿qué hacía este jovencito? El temor que tenía al ver, por favor, dice, no me maten mis hermanos. Lo vendieron como esclavo, que era algo horrendo. Pero Dios estaba con él. Empezó la bendición. Dios estaba con él. Génesis 39, del 1 al 3. Después, la esposa de Potifar intentó seducirlo. Pero José dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios y contra mi patrón? Y se mantuvo con Dios. Más adelante, Génesis 39, 21. Dios estaba con él, porque es cuando José estaba en la cárcel y le empezó a dar los sueños a José, a los que estaban con él. Y José le dijo, pues yo puedo interpretar. Le pidieron, interprétanos estos sueños, los interpretó. Y ahí había uno que era copero del rey. Y le dijo José, cuando tú estés de nuevo con el rey, no te olvides de mí. Y aquí viene algo bien importante, bien importante. Le dijo, no te olvides de mí. Y dice la Biblia en el siguiente capítulo, que tardó Dios 2 años. 2 años pasaron después de ese sueño. Y le dio sueños a Faraón. Lo empezó a inquietar a Faraón. Y ya sabemos, más adelante leemos lo que sucedió, ¿verdad? Las bendiciones. Pero Dios es puntual, soberano, poderoso, omnipotente, y nos ama a ustedes y a mí, como lo amó a José en ese momento. Y me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si no hubieran pasado 2 años y el faraón hubiera tenido los sueños antes de que saliera este hombre al que José le interpretó el sueño? Todavía Faraón no sabía de José, no sabía de este hombre que iba a liberar. ¿Qué hubiera sucedido? Dios tiene el perfecto tiempo cuando van a suceder las cosas. Empezó a transformar la vida de José, pero José, por esto vamos cerrando, José estaba siempre listo y no se olvidaba de Dios. Estaba fiel, permanecía fiel. Este joven que fue básicamente destruido por sus hermanos psicológicamente y trataron de matarlo, iba a ser una destrucción física, psicológica, pero no espiritual, porque él permanecía en Dios. Y la prueba era de que los que no creían en Dios decían que Dios estaba con él, porque todo prosperaba. La casa de Faraón prosperó. Cuando llegó hasta el poder prosperó, porque Dios estaba con él. Y al final, cuando ya estaban en el poder, y vinieron sus hermanos,
nuevamente el engaño de la familia. Él estaba disfrazado de egipcio, no lo conocían. Pero él no se había olvidado de Dios. Y sí los hizo sufrir un poco, dice la Biblia, a sus hermanos. 2, 3 pruebas, pero lo hizo él para ver si todavía eran ellos con ese corazón duro o si ya habían cambiado. Y ahí podemos ver a Judá defendiendo a su hermano de José, a Benjamín. Y ahí fue cuando José dijo, wow, gracias Señor. Ya mi hermano, me imagino, no dice la Biblia, pero él miró la transformación de Judá para entonces, de ese Judá que lo quería matar, que le valió su vida, su descendencia, a este hombre que ahora no iba a dejar a ese pequeño. Y José miró todo eso y hace unas frases, dice la Biblia, que los hermanos pues no podían, se quedaban mudos al ver que cómo tanto perdón que había en este hombre, su hermano. Lo que nos da a entender y nos enseña que el perdón es maravilloso, pero solamente viene por medio de Jesús. No se puede perdonar a nadie. Honestamente, fuera de Dios, no se puede perdonar y todo es válido. Y esa es una lección muy grande que tenemos que entender. Pero nuevamente, el amor a la palabra de Dios viene leyendo la palabra de Dios, envolviéndonos por la palabra de Dios. Y solamente así vamos a poder lograr todo. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Alguien quiere que oremos por algo? Dios por la iglesia de Michoacán. ¿Por Michoacán? ¿Alguien más? Yo quiero pedir por la familia de nuestro amigo Ángel. Él también es aquí. Dios me ha mostrado que desde el primer día que lo conozco yo, no es porque esté aquí, pero algo le dije, algo pariente, porque así nos hablamos, ¿verdad? Algo en usted me dice que hay necesidad y poco a poco el Señor se ha mostrado a él y le pido yo por su hija que acaba de tener un hijo, ¿verdad? El baby todavía está en el hospital, ¿verdad? Se nació de 7 meses, pero Dios sabe, tiene control y vamos a pedirle por él y su hija y su familia. Cuando si pueden ustedes orar por él, Dios sabe que necesitamos todos, debemos de orar unos por los otros. Amén. Amén. Bendito y buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor. Nuevamente, Padre, no nos cansamos de darte las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que no es de mi interpretación, Señor, personal, y su palabra, que todo el que viene a usted no lo rechaza, Señor. Gracias por permitirnos venir ante usted, Señor. Ayúdenos a retener, Señor, la bendición y seguir de su palabra, bendito Padre Celestial, a perdonarnos unos a otros, Señor, porque dice su palabra que si no nos perdonamos unos a otros, usted también no nos perdonará. Amén. En el día en que estemos en ese juicio final. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre bendito, pongo a la iglesia en Michoacán, Señor, cualquier problema que haya en este momento, Padre bendito, lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesús, confiando que usted tiene un propósito también para ellos, Señor. Mantenga fuertes y firmes a nuestros hermanos, Señor, así como José, Señor, en esta historia que está escrita aquí para siempre, Señor, en su bendita palabra, que se mantengan ellos fieles, no importa las circunstancias, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos allá, que le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que rodeen ángeles de usted y que acampen alrededor de ellos, bendito Señor, de nuestras hermanas que fueron allá, Señor, a predicar de su palabra. Todos los obstáculos que haya ahí, Señor, los ponemos en sus manos en el nombre de Jesús, reconociendo que nuestras propias fuerzas no podemos nosotros lograr lo que usted hace, Señor, pero también tenemos fe en que con usted todo podemos lograr, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, también pongo la vida de todos mis hermanos que están aquí, Señor. Bendíganos, ayúdenos, Señor. Gracias por curarnos de enfermedades, Señor, temporales que están aquí, pero sobre todo, Señor, aparte, todo mal espiritual que hay alrededor, que Satanás quiera traer a nuestras vidas, desánimo, iras, contiendas, quítela, Señor, en el nombre de Jesús. Ayude a aquel hermano que en esta hora, Señor, tenga algún motivo para perdonar o alguna prueba que tenga él en el que tenga que perdonar, que doble sus rodillas y reflexione y entienda que solamente con usted, Señor Jesús, puede lograr esa victoria del perdón. En el nombre de Jesús pongo a la familia de Ángel, Señor, también allá donde están, de una manera muy especial por ese niño, Señor, que ya usted lo ha salido él
a este mundo, tiene un propósito para él y su madre. Señor, bendiga a esta muchacha, Señor. Que todos los problemas que hay a su alrededor se compongan, Señor, pero sobre todo los pongo su salvación ante ellos y a todos sus hermanos, Señor, a los otros hijos de mi hermano, de mi amigo Ángel, y también a él, Señor. Tome control de todo lo que está sucediendo, lo ponemos en sus manos, Señor. Sabemos que para el que cree en usted no hay nada imposible, Señor. Lo pongo en sus manos, afirme sus pasos, Señor. Sígalo trayendo aquí. Ayúdenos, Señor, a orar por él y le pido en el nombre de Jesús que bendiga su camino, Señor. Amén. Sí, sí. Pongo también a todos mis hermanos aquí, que vengan con cualquier dolencia en este día, que lo ponemos ante usted, Señor. Que usted Amén. nos quite ese dolor. A mis hermanos, José y María, gracias por traerlos aquí, Amén. Señor. Bendíganos. Bendiga a nuestro hermano también, a Jorge, Señor, que está aquí de nuevo. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todos mis hermanos, Julio, Alma, Hugo, Leti, Rodolfo, Señor, todos los que se me han olvidado, mi esposa Ada, mis hijas Camila, Lisette. De una manera especial le doy las gracias, Señor, por mi hija, los logros que ella ha tenido, que yo sé que son de usted, bendito Amén. Señor. La pongo en sus manos para que ella no se olvide de usted, bendito Padre Celestial, porque sin usted nada somos, Señor. Bendiga los alimentos que vamos a consumir en este día. Gracias, Señor. Gracias por ese sueño también que me ha dado. Ayúdeme y perdón y tenga misericordia de mis hermanas, de Yasmín, de Iris, Amén. de Jesús, Señor, Sí, sí. de Tillo, de Azucena, todos los que no están aquí, bendito Padre. Si nos pone usted la oportunidad de hablarles, ayúdenos a hablarles palabras, porque sabemos que a la verdad son fuertes, pero son de salvación, Señor. En el Amén. nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, vamos a pedir la ofrenda para Michoacán. Ya saben, el que quiera dar algo para las hermanas que están allá. $1, $2, todo ayuda para ayudarlas allá. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice la ofrenda, Señor, que va para nuestras hermanas, Señor, que les ayude, Señor, y que les multipliques este dinero en sus manos, Señor. Tú eres el único proveedor de todas las cosas, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, también. Que no les falte, Señor, tu provisión y que tú, Señor, seas multiplicando el salario que ganan y haciendo que rinda más su dinero, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.